Estamos aquí para hablar de la fe, y la fe no es un concepto abstracto, no es un pensamiento positivo, no es un deseo vano lanzado al viento. La palabra de Dios, nuestra única autoridad, la roca sobre la que construimos nuestra vida, nos define qué es esta fuerza en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Escucha con atención. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Analicemos esto, amado mío, porque aquí yace el secreto. La fe es certeza, no es espero que sí, no es quizás. Es una certeza plantada en tu espíritu por el Espíritu Santo. Es la escritura de propiedad de la casa celestial que aún no ves. Es el título de la bendición que aún no ha llegado. Es la garantía divina de que aquello que Dios ha prometido, Él lo cumplirá. Es la convicción de lo que no se ve. Vivimos en un mundo que grita, ver para creer. Pero el reino de los cielos opera en el principio opuesto. Creer para ver. La fe mira más allá de la circunstancia, más allá del diagnóstico médico, más allá de la cuenta bancaria vacía, más allá de la soledad de la habitación. La fe no niega la realidad del problema. Oh, no, pero sí niega el derecho de ese problema a tener la última palabra sobre tu vida. La última palabra la tiene tu Dios. Por eso, el mismo capítulo de Hebreos nos dice en el versículo 6, «Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan». ¿Entiendes la profundidad de esto? Puedes orar, puedes ayunar, puedes dar limosna, pero si te acercas a Él dudando en tu corazón, no puedes agradarle. Acercarse a Dios requiere dos pilares de fe. Primero, creer que Él es soberano, que Él es real, que Él es más grande que tu problema. Y segundo, creer que Él es galardonador, que Él no es un Dios distante y apático, sino un Padre bueno que anhela bendecir, que anhela responder, que anhela recompensar a aquellos que le buscan con un corazón sincero. Padre, en este momento te pedimos que aumentes nuestra fe. Reconocemos que la fe misma es un don tuyo. Como dice tu palabra en Romanos 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Señor, abre nuestros oídos espirituales. Quita la cera de la duda, el ruido del mundo, las voces del enemigo que susurran derrota. Permítenos escuchar tu palabra, no solo con la mente, sino con el espíritu. Que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, como dice Hebreos 4:12. Más cortante que toda espada de dos filos, que discierna nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Queremos esa fe que viene de escuchar tu promesa. Porque cuando escuchamos tu promesa, nace la fe. Cuando dices, yo soy tu sanador, la fe para sanidad nace. Cuando dices, yo soy tu proveedor, la fe para provisión nace. Cuando dices, nunca te dejaré ni te desampararé, la fe para vencer la soledad nace. Oh Señor, háblanos hoy. Amado hermano, amada hermana, la fe es el conducto por el cual fluye la gracia de Dios. Efesios 2, versículos 8 y 9, nos lo enseña con claridad meridiana. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué liberación hay en estas palabras? La salvación, la plenitud de la vida en Cristo, no la puedes ganar. No importa cuán bueno intentes ser, cuán duro trabajes, es un regalo inmerecido. Eso es la gracia. Pero un regalo debe ser recibido. Si yo te extiendo un regalo y tú no extiendes tu mano para tomarlo, el regalo sigue siendo mío. La fe, mi amado, es la mano del corazón que se extiende y recibe el regalo de la gracia de Dios. En este momento, extiende la mano de tu fe. Recibe su perdón. Recibe su amor. Recibe su salvación. No es por tus méritos, es por su bondad.
Y esta misma fe que te salva es la fe que te sostiene cada día. El justo, nos dice el profeta Habacuc, y lo reitera el apóstol Pablo en Romanos 1:17, por la fe vivirá. No vivimos por vista. No vivimos por sentimientos, porque los sentimientos son engañosos. Un día te sientes en la cima del mundo y al siguiente en el fondo del abismo. No vivimos por las circunstancias, porque cambian como el viento. Vivimos por la fe. Nos levantamos en fe, caminamos en fe, trabajamos en fe, oramos en fe. Y esta fe, oh Señor, nos trae una paz que el mundo no puede entender. Romanos 5, versículo 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa ser justificado? Significa ser declarado no culpable. Significa que cuando Dios te mira, no ve tu pecado, no ve tu fracaso. Él ve la justicia perfecta de su Hijo Jesús, que te fue imputada, acreditada a tu cuenta en el momento en que creíste. Y por causa de esa justificación, la guerra entre tú y Dios ha terminado. Tienes paz para con Dios. Ya no eres su enemigo, eres su hijo amado. Y de esa paz vertical fluye la paz horizontal, la paz de Dios que guarda tu corazón y tu mente, como dice Filipenses 4:7. Aunque la tormenta ruja a tu alrededor, tu corazón puede estar anclado en la paz, porque tu fe está puesta en el capitán de la barca. Pero el mundo pregunta, ¿cómo se ve esa fe? Y la palabra de Dios nos da una galería de héroes, la nube de testigos en Hebreos 11. No eran personas perfectas. Oh no, eran personas con fallas, como tú y como yo, pero que eligieron creerle a Dios. Pensemos en ellos. Por la fe, Abel ofreció un sacrificio más excelente que Caín. Hebreos 11:4. La fe de Abel no estaba en el acto mismo, sino en la obediencia a la revelación de Dios. Él entendió que se requería sangre para cubrir el pecado. Su fe fue una fe obediente. ¿Estás obedeciendo a Dios en fe, incluso en lo pequeño? Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:5. ¿Cómo le agradó? El versículo 6 nos lo dijo, por la fe. La fe de Enoc fue una fe que caminaba con Dios, una fe de comunión diaria, tan íntima que un día simplemente siguió caminando y entró en la eternidad. Tu fe no es solo para momentos de crisis, es para el lunes por la mañana. Es para caminar con Él en lo cotidiano. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Hebreos 11:7. Imagina la escena, 100 años construyendo un barco gigante en tierra seca, sin una nube en el cielo. La gente se burlaba, lo llamaban loco, pero Noé tenía una convicción de lo que no se veía. Su fe fue una fe perseverante, una fe que obedeció a pesar de la burla, una fe que trabajó. Y esto nos lleva a un punto crucial que el apóstol Santiago nos enseña en su carta, capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto no contradice a Pablo. No somos salvos por obras, pero la fe que salva produce obras. La fe verdadera no es pasiva. Es activa. Si dices que tienes fe en que Dios te proveerá trabajo, pero te quedas en la cama todo el día, tu fe está muerta. La fe de Noé lo llevó a levantar el martillo. La fe te lleva a la acción. Santiago usa el mismo ejemplo que Hebreos. Abraham. Hebreos 11:17 dice, por la fe. Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Santiago 2:21 pregunta, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? No hay contradicción. La fe de Abraham en la promesa de Dios, Génesis 15, lo justificó. Pero esa fe fue demostrada y perfeccionada por su obra de obediencia en el monte Moria, Génesis 22. Él le creyó a Dios que era poderoso para levantar aún de entre los muertos a su hijo,
Hebreos 11:19. Tu fe debe tener pies, debe llevarte a actuar, a obedecer, a moverte en la dirección que Dios te ha mostrado, aunque no entiendas el panorama completo. Hablemos de Abraham y Sara. Hebreos 11, versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¡Qué fe! Una fe que deja la comodidad, que deja lo conocido, que se aventura en lo desconocido simplemente porque Dios lo llamó. Te está llamando Dios a salir de tu Ur de los Caldeos, de tu zona de confort, de un pecado, de una relación, de un trabajo. La fe obedece sin tener todas las respuestas, confiando en que aquel que llama es fiel. Y miremos a Sara en el versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ella primero se rió, dudó, pero luego su fe se ancló. ¿En qué? No en su cuerpo muerto, sino en la fidelidad de Dios. Tu fe no debe estar en tu capacidad, en tus recursos o en tu juventud. Tu fe debe estar anclada en una sola cosa, el carácter de Dios. Él es fiel. Si Él lo prometió, Él lo hará. Y esta fe, amado mío, no es una fe que busca lo fácil. Miremos a Moisés. Hebreos 11, versículos 24 al 27. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. La fe de Moisés fue una fe de elección. Eligió el propósito de Dios por encima del placer temporal. Eligió el vituperio por encima de los tesoros. ¿Por qué? Porque su fe le dio una perspectiva diferente. Vio al invisible. La fe te da visión espiritual. Te permite ver el galardón eterno por encima de la recompensa temporal. Te permite sostenerte cuando el faraón de tu vida, tu jefe, tu deuda, tu enfermedad, te amenaza con ira. Te sostienes porque no estás mirando al faraón, estás mirando al Rey de Reyes, al invisible. Señor Jesús, tú eres el autor y el consumador de nuestra fe. Tú nos enseñaste sobre el poder de la fe de una manera tan radical. Dijiste en Mateo 17, versículo 20, a tus discípulos que dudaban: si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¡Qué promesa tan asombrosa! Un grano de mostaza, la más pequeña de las semillas. Jesús no nos está pidiendo una fe gigante. Nos está pidiendo una fe genuina, una fe viva, aunque sea pequeña. No es el tamaño de tu fe lo que mueve la montaña, es el poder del Dios en quien pones tu fe. Un pequeño grano de fe, plantado en la omnipotencia del Dios Creador, puede mover la montaña de la adicción, la montaña de la depresión, la montaña de la ruina financiera. Padre, te presentamos nuestras montañas. Y en el nombre de Jesús, con la fe que tú nos das, les hablamos y les decimos: muévanse, creemos en tu poder. Recordamos al centurión en Mateo 8. Un hombre de autoridad que entendió la autoridad de Jesús, le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Mateo 8:8. Jesús se maravilló y dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Versículo: ten. ¿Qué fue esa fe? Fue la fe que descansa en la sola palabra de Jesús. No necesitaba un ritual. No necesitaba que Jesús estuviera físicamente presente. Él sabía que la palabra de Jesús tenía autoridad sobre la enfermedad. Amado, ¿crees tú en la autoridad de su palabra? Cuando la Biblia dice: por su llaga fuimos nosotros curados, Isaías 53:5,
¿Crees que esa palabra tiene autoridad sobre tu enfermedad? Cuando dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. ¿Crees que esa palabra tiene autoridad sobre tu escasez? Señor, danos esa fe del centurión, que simplemente confía en tu palabra. Recordamos a la mujer con el flujo de sangre en Marcos 5, 12 años sufriendo, gastando todo lo que tenía, yendo a peor. Pero oyó hablar de Jesús, y Romanos 10:17 se activó. La fe vino por el oír, y ella dijo en su corazón, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Marcos 5:28. Esa fue su fe en acción. Se abrió paso entre la multitud, débil, impura según la ley, pero determinada, y tocó su manto. Inmediatamente el poder salió de Jesús, y ella fue sanada. Jesús no la reprendió. Se volvió y preguntó, ¿quién me ha tocado? Y le dijo las palabras más hermosas, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Marcos 5:34. ¿Ves? No fue el manto mágico. Fue su fe la que activó el poder de Dios que ya estaba en Jesús. Tu fe, amado mío, es la que te hace extender la mano en medio de tu desesperación y tocar el borde del manto de Jesús. Él está pasando ahora mismo. Extiende tu fe. Toca su manto. Cree que Él es más que suficiente. Recordamos a la mujer con el flujo de sangre en Marcos 5. 12 años sufriendo, gastando todo lo que tenía, yendo a peor. Pero oyó hablar de Jesús, y Romanos 10:17 se activó. La fe vino por el oír, y ella dijo en su corazón, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Marcos 5:28. Esa fue su fe en acción. Se abrió paso entre la multitud, débil, impura según la ley, pero determinada, y tocó su manto. Inmediatamente el poder salió de Jesús, y ella fue sanada. Jesús no la reprendió. Se volvió y preguntó, ¿quién me ha tocado? Y le dijo las palabras más hermosas, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Marcos 5:34. ¿Ves? No fue el manto mágico. Fue su fe la que activó el poder de Dios que ya estaba en Jesús. Tu fe, amado mío, es la que te hace extender la mano en medio de tu desesperación y tocar el borde del manto de Jesús. Él está pasando ahora mismo. Extiende tu fe, toca su manto. Cree que Él es más que suficiente. Y esta fe, nos dice Pablo en Efesios 6:16, es nuestra defensa. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El enemigo te lanza dardos. Son pensamientos de duda. Dios no te ama. De miedo, no lo lograrás. De acusación, eres un fracasado. De lujuria, de amargura. Son dardos de fuego que buscan inflamar tu mente y tu corazón. ¿Cuál es tu defensa? El escudo de la fe. Cuando el dardo de la duda venga, levantas el escudo de la fe y declaras, yo sé que mi Redentor vive. Job 19:25. Cuando venga el dardo del miedo, levantas el escudo y declaras, no me ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Cuando venga el dardo de la escasez, levantas el escudo y declaras, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. La fe no es un sentimiento pasivo, es un escudo activo que blandimos contra las mentiras del diablo, extinguiéndolas con la verdad de la palabra de Dios. Finalmente, amado, ¿cuál es el propósito de esta fe? ¿Es solo para tener cosas, para mover montañas, para estar sanos? Esas son bendiciones, pero no son el fin último. El apóstol Pedro nos da la respuesta en su primera carta, capítulo 1, versículos 8 y 9. Hablando de Jesús, dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso.
obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El fin de nuestra fe, el objetivo supremo, es la salvación de nuestras almas. Es conocerle a Él. Es amarlo aunque no lo veamos. Es confiar en Él tan plenamente que, incluso en medio de las pruebas, nos alegramos con un gozo que no tiene explicación humana, un gozo glorioso. La fe nos ancla a una persona, Jesucristo, y la fe nos lleva a un destino, la vida eterna con Él. Así que ahora, en la presencia del Dios Todopoderoso, te invito a orar. Cierra tus ojos físicos y abre los ojos de tu fe. Padre amado, venimos a ti en el nombre de Jesús. Te damos gracias por el don de la fe. Te damos gracias porque no nos has dejado huérfanos, sino que nos has dado tu palabra como fundamento y tu espíritu como guía. Señor, confesamos que a veces nuestra fe es débil. Confesamos que miramos las olas, como Pedro, y comenzamos a hundirnos. Confesamos que dudamos de tu bondad cuando las cosas se ponen difíciles. Te pedimos perdón. Y hoy, Señor, hacemos una elección. Elegimos creer. Elegimos caminar por fe y no por vista. Tomamos la decisión de anclar nuestra alma en tu fidelidad. Te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe. Como los apóstoles, clamamos, Señor, aumentanos la fe. Lucas 17:5. Queremos esa fe que agradó a Enoc. Queremos esa fe que obedeció como Noé. Queremos esa fe que salió como Abraham. Queremos esa fe que recibió fuerzas como Sara. Queremos esa fe que eligió el propósito como Moisés. Queremos esa fe que vio al invisible. Te pedimos la fe del centurión, que confía en tu sola palabra. Te pedimos la fe de la mujer, que se atreve a tocar tu manto. Te pedimos la fe que mueve montañas, no por nuestra gloria, sino por la tuya. Levantamos hoy el escudo de la fe contra todo dardo del enemigo. Apagamos la duda, el miedo, la ansiedad y la mentira. Y declaramos que tú eres Dios, que tú eres bueno y que tú eres galardonador de los que te buscan. Creemos que lo que pedimos en oración conforme a tu voluntad, lo recibiremos, como dijiste en Marcos 11:24. Creemos en tu poder para sanar, para restaurar, para proveer y para salvar. Y sobre todo, Padre, ponemos nuestra fe en ti, Jesús, autor y consumador de la fe. Corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en ti. Gracias porque tu fe nunca falló y porque vives en nosotros, podemos vivir por fe. Recibimos tu paz, recibimos tu gozo y recibimos la certeza de nuestra salvación. Todo esto lo oramos y lo declaramos en el poderoso y victorioso nombre de Jesús. Amén y amén.